Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Hola familia, muy buenos días, Dios me los bendiga rica y abundantemente. Mi nombre es Guille Cardona y les hablo desde Murcia. Quiero que empecemos este tiempo de devocional orando. Vamos a cerrar nuestros ojitos y digámosle: Papito Dios, te pedimos que vengas hoy a nuestras vidas, Señor, que hoy hables a nuestro corazón, que seas tú, Señor, enseñándonos a guardar todas las cosas que hoy vamos a aprender. Te queremos dar gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a hablar de los 3 oficios de Cristo y cómo aplican a mi vida. Yo les invito para que vayan por su cuaderno de apuntes, por su Biblia y por su bolígrafo. 3 oficios de Cristo. El primer oficio es profeta. Él es profeta, él habla por Dios a la gente. Jesús como profeta trajo el mensaje de Dios y vino a enseñar el cumplimiento de la palabra de Dios. Me gusta mucho cuando el Señor Jesucristo dice: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a hacer cumplimiento de ella. Jesús se presenta como profeta y la gente empieza a reconocerlo como profeta. Dice que en Lucas 24:19 la gente hablaba de él y dice: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. El Señor Jesucristo hablaba como alguien que tiene autoridad. El oficio del profeta es hablar por Dios a la gente. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Nosotros como padres de familia, nosotros como líderes, somos los que transmitimos la palabra de Dios al pueblo. Por ejemplo, dice que predicar al público es el oficio profético. La locura de la predicación está en que nosotros transmitamos la palabra de Dios al pueblo. Y lo llevemos de la mejor manera. Entonces nosotros como padres de familia debemos de ser los que transmitamos la palabra de Dios en nuestra casa. Nosotros debemos siempre llevar un mensaje a nuestras casas, decir: mire lo que dice aquí la Biblia. Ojo, y yo quiero hacer una aclaración. Hay gente que se trata de profeta y nunca lee la Biblia y está hablando o habla de: es que me soñé esto, o mire lo que Dios me dijo. No. Cuando hablamos de ese oficio de profeta, también hablamos de la santidad de Dios que nosotros tenemos que empezar a vivir. Si usted quiere transmitir la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es vivir una vida santa para que usted tenga la autoridad para hablar de Dios a las demás personas. Jesús se presenta como profeta, habla a la gente como profeta. Dice que cuando Jesús predicó el sermón del monte, ejercía el oficio de profeta. Pero el Señor Jesucristo no solo ejerce el oficio de profeta, sino el oficio de sacerdote. El sacerdote ya es el que habla por la gente a Dios. Miren que hay una diferencia entre profeta y sacerdote. El profeta habla por Dios a la gente, pero el sacerdote habla por la gente a Dios, intercede a Dios. Recordemos en el Antiguo Testamento el ejemplo de Moisés. Moisés, dice la Biblia, que hablaba cara a cara con Dios, no que veía a Dios como otras personas lo dicen, porque la única vez que Moisés, dice la Biblia, él quería ver a Dios, dice que Dios le dijo: bueno, hazte aquí en este hoyo y solo puedes ver cuando yo traspase delante de ti, y solo me puedes ver la espalda, porque la santidad de Dios, la santidad de Dios, nosotros como mortales no estamos preparados para ver a Dios. Por eso el Señor Jesucristo es la imagen visible de un Dios invisible. El oficio del sacerdote, dice: Jesús como sacerdote se ofreció él mismo como cordero para interceder por los hombres ante Dios y pagar la deuda que había ante Dios, para que los hombres nos pudiéramos acercar ante Dios. Ya no estuviese esa ira de Dios que estaba con nosotros. Y vemos el versículo bíblico, lo podemos ver en Hebreos 4, del 14 al 16. Dice: por lo tanto ya tenemos un gran sumo sacerdote que entró en los cielos, Jesús el Hijo de Dios.
Dice, aferrémonos a lo que creemos. Dice que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque las enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él es el sumo sacerdote que nunca pecó. Él es el sumo sacerdote que ofreció sacrificio y que Él mismo se ofreció como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Lo vemos en Colosenses 2:14, en el oficio del Señor Jesucristo como sacerdote. Dice, Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida? Yo he escuchado muchas personas que dicen que el varón es el sacerdote de su hogar, y eso es cierto. Pero también quiero decir que la esposa también ejerce un papel muy importante. La esposa sabia, ¿quién la hallará? La esposa debe ser virtuosa, sabia, para que entre los dos puedan ejercer ese oficio sacerdotal. La Biblia dice que por medio de la sangre de Cristo Jesús, Él nos ha hecho linaje escogido, somos real sacerdote, somos nación santa, somos pueblo adquirido para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos sacerdotes por medio de la sangre de Cristo Jesús. Nosotros somos sacerdotes de nuestra casa y nosotros debemos interceder. Por ejemplo, nosotros como padres deberíamos de orar por los pecados de nuestros hijos, interceder ante Dios. Nosotros como líderes, como pastores, el trabajo del pastor es interceder por el pueblo ante Dios, orar por los pecados de cada pueblo. Ese es un deber del sacerdote o del pastor, del líder de la iglesia. Dice que hacer sacrificios a Dios es el oficio sacerdotal. Nosotros hoy en día podemos hacer sacrificios de alabanza, frutos de labio que confiesen que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces ya hemos visto el oficio de profeta, el oficio de sacerdote, y el último oficio que el Señor Jesucristo ejerce es de rey. Sabemos y entendemos que la primera vez que Él vino a la tierra, Él no se presenta como rey, Él se presenta humilde, Él se presenta con esa humildad, nace en un pesebre, nace en una tierra humilde, en un pueblo humilde, con unos padres humildes. Y este hecho hace que muchos judíos no entendieron el oficio de rey, que es profético. En la Biblia dice que el Señor Jesucristo volverá como rey, volverá a juzgar. La Biblia siempre está hablando de que nosotros tenemos que orar para la segunda venida de Cristo Jesús. Y en Apocalipsis 19:11, porque el Apocalipsis da una muestra de lo que es el Señor Jesucristo como Rey. Me gusta mucho el Apocalipsis. Hay gente que no lo lee porque tiene miedo de leerlo y entenderlo, pero realmente el Apocalipsis es la visión del Señor Jesucristo como Rey. Y en Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto. Apocalipsis 19:11, apúntelo, escríbalo y léalo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Él gobierna. Sabemos y entendemos que el Señor Jesucristo va a venir, que va a gobernar en la tierra durante 1000 años, que va a juzgar al mismo diablo. Lo vemos aquí, dice que Jesús como Rey vendrá a destruir las obras del diablo. Destruir las obras del diablo. El diablo ya ha sido derrotado en la cruz, pero ahora ya va a destruir completamente las obras del diablo aquí en la tierra, y va a venir a juzgar este mundo, ordenarlo y reinar para toda la eternidad. ¿Con quién? Con nosotros, que somos su iglesia, o por lo menos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que tenemos y que estamos seguros de esta salvación tan grande. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Nosotros tenemos que entender de que
que debemos aprender a gobernar bien nuestra casa. El que no sabe gobernar su casa no puede ser líder, no puede ser pastor, no puede ejercer ningún papel. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. En 1 Timoteo 3 del 4 al 5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Cierto? Pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará la casa del Señor? Esto no significa que si usted tiene errores todavía en su casa, pues no puede ser líder. No, yo creo que es un trabajo de aprendizaje, pero es bien claro que cuando nosotros vamos aprendiendo de la palabra de Dios, nosotros vamos a gobernar mejor, no solo nuestra casa, sino también nuestra propia vida. Nosotros aprendemos a gobernar. El que no se sabe gobernar a sí mismo no puede ser líder, no puede ejercer, y eso es algo que Dios nos da a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. Nosotros nos vamos volviendo diariamente más sabios, más entendidos en el tiempo. En 1 Corintios 1:30 dice que el Señor Jesucristo es el que nos da la sabiduría, porque Él es la sabiduría de Dios. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces ya hemos visto los 3 oficios de Cristo. El primero es de profeta, Él habló a la gente. El segundo, de sacerdote, Él intercedió por la gente a Dios. Y el tercero es de rey. Él va a venir a gobernar el pueblo de Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Como conclusión a este tema, entonces, y lo que hemos aprendido de los 3 oficios de Cristo, que tenemos que llevarlos a nuestra vida, es que nosotros tenemos que ser el profeta de nuestras casas. Debemos comunicar la palabra de Dios a nuestra familia, también a través de una vida en santidad. Debemos ser el sacerdote, porque debemos orar, debemos interceder, debemos enseñarle a nuestros hijos a orar, a depender de Dios, y no tanto a depender de nosotros, y que debemos pedirle a Dios, que nos dé sabiduría para gobernar bien nuestras casas y para enseñarle a nuestros hijos y a nuestra familia que deben aprender a gobernar bien, sobre todo en sus finanzas, sobre todo en su parte íntima. Así que vamos a orar, vamos a hablar con Dios, y espero que este tema haya sido de mucha ayuda para que podamos seguir adelante en este camino tan especial que es la búsqueda del Señor. Vamos a decirle: Papito Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque, amado Padre, tú has enviado a tu Hijo y le has dado también 3 oficios importantes por tu amor a nosotros. Gracias, amado Padre Celestial, y quiero darte gracias por tu Hijo amado. Quiero darte gracias, Señor Jesucristo, porque tú has sido el profeta, el sumo profeta, porque, Señor Jesucristo, tú fuiste sacerdote y diste tu vida por nosotros. Ofreciste ese sacrificio maravilloso, único, que ha colmado esa ira de Dios que había sobre nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú volverás como Rey para gobernar este pueblo. Gracias, amado Padre Celestial, por esta mañana. Gracias por todas las personas que hoy están aquí. Yo te pido, Señor, que tú nos enseñes, que nos sigas hablando a nuestra vida, que nos sigas permitiendo, Señor, crecer en tu palabra. Queremos entregarte este día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, familia. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!